Bueno, viste cuando aprendes las propiedades del agua, ¿qué te dicen? Que el agua es inodora, incolora e insípida. Las primeras dos puede ser, las primeras dos sí, y la tercera dicen que no. Bueno, ¿le sentís sabor al agua? Mirá, y abrís la canilla acá y tiene sabor. Sí, claro. Pero se supone que en el estado ideal no debiera. En la Patagonia, cuando sale ese agua tan pura, ¿no tiene como un sabor especial? O lo que estamos tomando... O en Buenos Aires claro. mismo, que parece como más espesita, ¿viste? Es una cosa, como una babita te queda cuando te estás bañando, ¿viste? Decís, a comparación del agua que tenés acá en Bahía o en otras localidades, ninguna es igual, claramente. Y algunos me dirán, pero Sebastián, ¿cómo va a tener gusto el agua? Bueno, yo la verdad no estudié esto, simplemente no estudié en profundidad. Por eso hay que tener el teléfono del que sabe. Y el que sabe lo tengo aquí, en línea, se llama Horacio. Horacio Bustos tiene muchas cosas para comentarnos y también para comentarnos en su vida, cuando a los 32 años decidió cursar antropología mientras a la par estudiaba las bondades y propiedades del té. Horacio brinda cursos y es jurado en varias partes del mundo. Horacio, buenas tardes, qué placer. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? Todo en orden, muchas gracias. Agua de la canilla, ¿qué te sirvo? ¿Agua de la canilla, agua de filtro o el agua de la botella de una marca que compré en un súper? Depende del momento también, porque a veces se piensa en qué agua tomar. Depende del momento. Entonces yo, gimnasia, por ejemplo, y tomo agua común, agua potabilizada. Si no, uno consumir 2 o 3 litros de agua mineral, digamos, en algún punto es como... son diferentes situaciones. Yo lo pienso siempre así. Si uno va, yo tengo una escuela de té, si uno va a infusionar hebras de té, de té gourmet, que acá en Argentina también hay, es preferible usar agua mineral en esos casos, agua mineral natural. ¿Por qué? En el caso, ¿cuál es la diferencia con el agua de grifo con el agua mineral? El agua de grifo generalmente tiene algunos aromas, algunos sabores a cloro por el tema de la potabilización, que está bien, sí, todos entendemos lo del cloro, sí, pero sensorialmente, organolépticamente se siente el cloro y deja algún aroma perdido, algún sabor perdido en una hebra de té, que es delicado, de un té blanco, té delicado. Entonces, en esos casos recomiendo, usar un agua mineral natural, que generalmente son sus componentes químicos, son estacionados, no varían, y no son altos, entonces, los componentes me refiero, ¿no? Entonces, ahí se puede disfrutar el té sin ninguna intervención química del agua, ¿no? Tal cual. Y cuando vos dijiste, si voy a preparar un té en hebras, prefiero el agua mineral en botella. ¿Y por qué vos decís que sí? Que es incolora y inodora, pero no insípida. Y cuando haces tus cursos, tus charlas, ¿qué le decís a la gente para elegir los momentos y también el agua? Sí, en principio, hasta esto bien que estás diciendo vos, es inodora, es incolora, o sea, son transparentes, son limpias. Aromas no debería tener ninguno en cuanto a si no tiene ningún problema el agua, ¿no? Si no puede aparecer moho, fango en algunos casos. Ahora sí marcarlo de insípida. ¿Por qué no? Porque el agua recorre lugares, desde vertientes, desde acuíferos, manantiales, va recorriendo rocas y va absorbiendo distintos minerales según el tipo de suelo que hay, según el tipo de clima que hay, porque el clima árido, las características son distintas por la evapotranspiración, si el lugar es húmedo, o sea, digamos, lo seco y húmedo varía del lugar, o sea, lo que normalmente decimos terroir, esta cosa del suelo y el clima. Influyen sobre las características químicas del agua. Y nosotros en el agua encontramos, yo esto siempre lo cuento por el tema de entender el sabor. Nosotros en las aguas tenemos cationes y aniones. Los cationes conocidos, ¿no? Calcio, magnesio, sodio, potasio, que están en el agua,
les da característica al agua. Nosotros cuando decimos agua dura, y es por el calcio y el magnesio, los valores que tiene el calcio y el magnesio, o los sodios. Hay aguas que tienen 10, 20 de sodio por litro, miligramos, ¿no? Y aguas que tienen 110, 180 de sodio por litro. Eso hace que sea más salina, o sea, que tiene características, o los bicarbonatos que dan características de intensidad en todo el recorrido en boca. Todo eso hace que un agua sea distinta a otra. Por supuesto que yo no estoy diciendo que sea fácil, porque incluso cuando digo prueben o caten agua, háganlo simultáneamente, toman una y toman la otra. No deja pasar tiempo porque es agua, no es un Malbec y un Cabernet Sauvignon. Uh-huh. ¿Entiendes? ¿Cuándo comienza tu formación con este tema del agua? Y esto tiene mucho de lo sensorial, ¿no? De los sentidos, de qué le pasa a cada uno con sus papilas gustativas, con qué lo va a maridar, etcétera. Pero ¿cuándo comenzaste a formarte y en qué momento te empezaron a llamar diciendo, bueno, tenemos un sommelier del agua, por decirlo de alguna manera? Sí. Esto tiene, digamos, bastantes años, antes de 2005, 2000. Digamos que a mí el tema sensorial siempre me sedujo en algún punto, y si bien yo venía con el té, venía con esto que contabas de la antropología, me influyó un geólogo y enólogo, me influyó sobre el tema de que se podía catar el agua. En Europa lo habían hecho, en Estados Unidos también, en Canadá. ¿Y por qué no acá un sommelier de agua? Sí había sommelier de quesos, había sommelier de yerba mate, bueno, de vinos es obvio que uno piensa en sommelier de vinos, ¿no? ¿Y por qué no el agua? Y bueno, empecé a tener contactos con el Five Waters en Canadá y en Estados Unidos, con el Círculo de Hidrocatadores de Europa, y así empezó todo. Y de repente, yo ya estaba con el tema del té, con la escuela, que tiene mucho que ver también con el agua ahí. Y bueno, y ahí empezaron las convocatorias para ser jurado de cata, para elegir las mejores aguas del mundo, en China, en Brasil, en Ecuador, en varios lados. Y bueno, me llevó a estar capacitando empresas. Acá en Argentina capacité a un montón de empresas ya de agua conocidas. Uh-huh. ¿Cómo son esas capacitaciones? Me quiero meter en este mundo que es tan lindo para que la gente sepa, porque acá hay dos ventanas que quiero abrir. Una es esta, de cómo son las capacitaciones para la gente que trabaja todo el día en el embotellamiento, la elaboración, de mantener una calidad del agua. Y por el otro lado, ya me vas a contar cuál es el mejor agua del mundo, pero eso lo dejamos para el final. Sí. En principio, porque uno a veces cuando va a capacitar a gente que trabaja en una empresa de agua es como medio ir a explicarle a un productor de vino o un productor de té cómo hay que catar un té. Yo siempre apunto a lo sensorial, ¿no? Mi trabajo es como de sommelier. Soy antropólogo, pero bueno, uno puede contar historia y todo eso, pero digamos que el trabajo más que nada se aboca a lo sensorial. Entonces, si bien hago una introducción del agua, las diferencias y todo eso, características se puede tener según los recorridos, yo apunto ahí a la cata, y que la gente que trabaja en las capacitaciones note la diferencia entre una agua a la otra, en la intensidad del sabor, en la persistencia, en si es ligera. Entonces eso es lo más indicado como para una capacitación de gente que está trabajando en agua, ¿no? O sea que por eso es medio fuerte explicarle a alguien que trabaja en ese tema, ¿no? Tal cual. Pero sí, es eso. ¿Y la mejor agua del mundo cuál es? Y capaz que vos me decís, depende para qué. Bueno, y ahí te dejo a vos. Y también depende del gusto de cada uno, ¿no? Hay gente que le puede gustar un agua intensa, hay gente que le puede gustar un agua más ligera, sin decir marcas ni nada por el estilo. Decí la marca, decila. Decila porque debe cotizar en euros y nadie se va a animar, así que bueno, dale. Sí, hay varias. Hay un agua que... igual, primero quiero decir una cosita. Las aguas de Argentina están en un muy, muy buen nivel, ¿eh? O sea, en general, ¿eh? Estamos hablando de aguas minerales naturales, están en un muy buen nivel. Hay un par de aguas que sí me marcaron. Una que se llama Mondariz, un agua de España, que es muy liviana, muy ligera, muy neutra. Tiene las características que uno dice de ese agua. Hay un agua de Italia que se llama Acqua della Madonna, que es muy intensa, o sea, todo lo contrario a la otra,
Cuando hablas cuando calidad. decís agua de la Madonna, muy intensa, ¿de qué estamos hablando? ¿De crujido de Los león, minerales que se que te tiene, frunce el ceño sodio cuando la muy tomás, alto. que decís, ajá, Claro, ¿no? Sodios muy intensos, bicarbonatos muy intensos, pero muy altos, muy altos. Ahí sí no te podría recomendar 2 litros diarios de ese agua. Hay un agua de Eslovenia, después Google, ¿no? Porque está bueno. Hay un agua de Eslovenia que se llama Roy. Es un agua gasificada naturalmente, o sea, surge con gas. Tiene 8.000 miligramos de sólidos disueltos por litro. Acá las aguas tienen menos de 600, 700 como mucho, wow. por litro. Esa tiene 8.000. Es un agua que para maridar con un jabalí. Claro. Digamos que, Un jabalí claro, vivo, para charlar con un jabalí. Servirle un vasito para ustedes, señor jabalí, un vasito para mí. Claro. No, pero no sabés lo que es un agua que parece un vino, por la intensidad que tiene, el cuerpo que hay en boca de ese agua. Así que bueno, esas son aguas muy, muy buenas, pero bueno, totalmente distintas características cada uno, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Tiene mucho que ver el envase? Vidrio por un lado, plástico por el otro, las que vienen algunas aguas en lata, ¿influye realmente en el sabor en boca? En principio no, el agua, digamos que yo esto es lo que le digo a la gente, cuidado con dónde las guarda, no guardar en la cocina, porque la cocina cambian las temperaturas, el agua no es para almacenar, el agua es para consumir, no hay que comprar tanto, porque digamos que no mejora, Claro. claramente empeora. Entonces el envase influye si pasa más tiempo del debido, o sea, ahí sí, no debería consumirse en el momento y no hay tanta diferencia, puede haber alguna, pero es muy raro que haya diferencia, tiene que haber algún defecto para que haya alguna diferencia. El agua ya venir transportada al sol, muchas contras, digamos, como para que se note la diferencia entre el PET y el vidrio. Tal cual. Horacio, ¿cómo es tu red social? ¿Cómo te sigue la gente? Sí, decía en Instagram es instituto-DT, donde, digamos, ahí contamos todo lo que hacemos con el té, lo que hacemos con el agua, y digamos que te cuento que saqué un libro nuevo que se llama El té gourmet argentino, que es un libro inédito sobre lo que es la producción de Argentina en los últimos 10 años y con la calidad que habla de los tés de acá de Argentina. Ahí nos podés encontrar básicamente. Ahí está. Horacio, te agradezco infinitamente que me hayas atendido, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Sebastián, un abrazo enorme. Por favor, Horacio Bustos, quien se dio el gusto de cursar antropología y convertirse en sommelier de aguas y de té en todo el mundo. Y aquí unos tips como para tener en cuenta y también algunas marcas, si alguno anda por alguna de esas latitudes y quedarse el gustito, salud para esa gente.